Es de las batallas más, de las derrotas más dolorosas que le tocó enfrentar a Israel, 30,000 personas. Y no solo por la gente que murió, sino que además murieron los hijos del sacerdote. Además eran unos malos sacerdotes. Por las lecturas que tenemos, sabemos que de pronto se aprovechaban y por ejemplo nos cuenta el texto que cuando venían a traer los holocaustos, recuerden que los holocaustos era quemar la ofrenda que traían, el animal que traía, el cordero por ejemplo, y en la mentalidad de los holocaustos parece que como el humo es muy importante, entonces la parte que mayor grasa tenía es la que echa más humo, ¿verdad? Entonces era muy importante que esa parte más jugosa no dejara de ofrecerse, y los sacerdotes lo que hacían era agarraban el animal, quitaban la chuleta con el gordito, se lo dejaban y quemaban el resto, y lo dicen ahí, ¿verdad? Bueno, murieron ellos, pero sobre todo se robaron el arca, porque los hijos de Eli, al ver que iban perdiendo, dijeron: bueno, ya que tenemos el arca aquí, vayamos a traer el arca y con esto vamos a ganar. Y no solo no ganaron, sino que además, como hemos escuchado, perdieron y se robaron el arca. ¿Qué quiero decir de esto? Quiero decir que siempre ha habido en la tentación del corazón del creyente la superstición. La superstición, la magia, siempre ha estado allí, siempre es por muchos motivos, ¿verdad? Porque a nosotros los creyentes nos gustan las segundas opciones, las alternativas B. Entonces, si Dios no puede, puede la bruja, puede el brujo, puede el señor aquel que ya le he hecho propaganda aquí, ¿verdad? Yo siento que un día me van a llamar a preguntarme cuál es el número de teléfono de él. Porque siempre queremos opciones. Lo supersticioso, y los católicos, ciertamente los hermanos no católicos nos critican un poco esto, y esto es muy importante porque nosotros podemos hacer supersticiones de todas las cosas y nos gusta. Le damos poderes mágicos a las cosas, a los colores, a las oraciones. Entonces es muy peligroso que pensar que, por ejemplo, que los escapularios que nosotros usamos y nos ponemos, darle un poder mágico a eso. Ciertamente hay promesas que nos han dado los santos y la Virgen y también los santos con respecto a los escapularios, pero hay que tener mucho cuidado. ¿Y cuál es la mentalidad que hay de fondo? La mentalidad de fondo es que nosotros no nos resistimos a que no se cumpla la voluntad propia, en todos los aspectos, desde las cosas más pequeñas a las más grandes. ¿Por qué? Porque es muy sencillo explicar esto. ¿Qué es la superstición? ¿Qué es la magia? Es un poder extraordinario, digámoslo así, para que se cumpla mi voluntad. Eso es la superstición, la hechicería, la magia. Entonces mi voluntad es que esta persona que yo amo no se vaya. Vamos donde la bruja y que nos dé un tecito de aquello, ¿verdad? Y entonces ya no se nos va a ir, porque entonces yo quiero que se cumpla la voluntad. Mi voluntad es que esa persona que nos hace tanto daño que le vaya mal, entonces busquemos a alguien que pueda hacer algo para que a esta persona le vaya mal. Miren cómo entonces la magia se trata de que de alguna manera mi voluntad se cumpla. La fe consiste, la verdadera fe consiste en la fuerza extraordinaria para cumplir la voluntad ¿de quién? De Dios. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, así enseña. Y entonces vean que hay una tentación siempre de volver, a ver si me explico, de volver la fe como si fuera magia.
¿Verdad, padre? Me dice que si yo tengo mucha fe, mi hijo se va a curar de esa enfermedad. ¿Ve qué peligrosa esa frase? Si yo tengo mucha fe, mi hijo se va a curar de esa enfermedad. Queremos pensar que la fe y mucha fe se va a cumplir entonces las cosas que nosotros queremos. Ahí la definición o la expresión correcta sea: verá, padre, que si yo tengo mucha fe, voy a cumplir la voluntad de Dios en mi vida. Aquí es diferente. Claro, ¿quién no quisiera que el hijo no esté enfermo? ¿Quién no quisiera que haya salud, prosperidad, etcétera, etcétera, etcétera? Y yo pienso que esta primera lectura lo primero nos dice que hay que poner atención a que nosotros no cambiemos la fe por magia, sino que más bien acostumbrémonos a decir: hágase tu voluntad, y tener mucho cuidadillo con las cosas que dentro de la iglesia, sea quien lo diga, el coordinador del grupo, el sacerdote, el obispo, si no está dentro de la doctrina de la iglesia, hay que tener mucho cuidado, porque le damos como poderes mágicos a cosas. Atención. Y cuando entre los sacerdotes nosotros hablamos de esto, algún sacerdote nos dice: lo que pasa es que ustedes no son creyentes en el poder de Dios. No, hombre, en el poder de Dios sí creo, pero hay que tener mucho cuidado de que nos pase lo del arca. Entonces paseemos el arca. Digamos que un día, atiéndame, yo sé que me van a acribillar, de verdad que yo amo a la Virgen Santísima, y de verdad que puedo decir en mi vida, y ustedes ya saben que he visto el poder de Dios a través de la Virgen Santísima, pero un día van en procesión y se resbalan los que llevan la imagen y se cae y se quebró la negrita. ¿Qué pasó? Nada. Nos va a doler mucho, sí, seguramente que sí, nos va a doler mucho. Entonces es que, padre, si se quebró, va a entrar la ira de Dios. Estaba yo en una parroquia rural, no es fraile, sino que era seminarista, y se viene ese temblor, como a las 4 de la mañana. A las 4 y casi 5 de la mañana suena el teléfono. Y entonces contesta el padre, que ya estábamos levantados porque ese temblor nos movió. El padre, que era bien charlatán, que ya falleció, que Dios goce, me pega un grito porque el cuarto estaba a la par y me dice: Toto, ¿qué? ¿Tembló o se cayó de la cama? Me dice, ¿verdad? Como a las 5 de la mañana llama la encargada de una de las filiales. Yo oía los llantos de ella, la señora, y decía: el dedito, padre, el dedito. Digo: ¿será que se cayó y verá? El dedito, padre, y ahora se va a enojar el dedito. Y el padre le dice: pero cálmate, mujer, ¿qué pasó? Que es que la imagen de San Francisco se cayó y se le quebró el dedito, padre, el dedito, decía, ¿verdad? De verdad, yo no quisiera que pensaran que no estoy diciendo que esto no es importante, no, todo lo contrario. ¿Cuánto nos ayudan los medios exteriores, las oraciones? Yo mismo reparto las oracioncitas, el escapulario, pero cuidado que le demos sentido mágico. Lo que tiene que hacer es acrecentar esos elementos en nuestra fe. ¿Y en qué consiste la fe? ¿En que se haga mi voluntad? No, en vivir en la voluntad de Dios. ¿Estoy claro? Me voy a resistir y no voy a decir lo del Evangelio. Lo dejo para dentro de 3 años, que yo espero estar aquí también. Una palabrita de la parroquia. ¿Qué es la parroquia? Permítanme ir como leyendo alguna cosa. Así lo define el Código de Derecho Canónico. Dice: una determinada comunidad de fieles constituida de modo estable en la iglesia particular, cuya cura pastoral, bajo la autoridad del obispo diocesano, se encomienda a un párroco como su pastor propio. Eso es el canon 512. Entonces, dentro de la iglesia particular, que es la diócesis, ¿verdad? Esto es una determinada comunidad de fieles.
constituida de modo estable. Y vienen algunas características que yo quiero decir ahora, siguiendo algún comentario. Primero que todo, la primera característica de la parroquia es que es presencia de la iglesia particular. ¿Qué es la iglesia particular? La diócesis. Vean qué bonito lo que dice. Dice, ¿cómo no es posible al obispo siempre y en todas partes presidir personalmente en su iglesia a toda su grey? Debe por necesidad erigir diversas comunidades de fieles, entre las cuales tiene un lugar preeminente las parroquias, constituidas localmente bajo la guía de un pastor que hace las veces del obispo. La parroquia recibe su eclesialidad de la iglesia particular, que es la comunidad cristiana plena y necesaria. Es decir, nosotros existimos porque existe la diócesis. Si la diócesis no existiera, nosotros no podemos existir, ¿verdad? Esta comunidad de fieles es la expresión más pequeña de la diócesis. Por eso tenemos que estar en comunión con quien preside, que es el obispo. Comunión en sus mandatos, comunión en sus peticiones. Entonces, miren que es la presencia de la iglesia particular. Aquí está la presencia de la iglesia particular. Recuerdo en una misa con Monseñor Vitorino, en Cañas, estaba él presidiendo, y cuando le dieron la bienvenida, el que estaba motivando dice: Monseñor, siéntase como en su casa. Y Monseñor me dice en silencio: efectivamente, es mi casa. Cuando Monseñor José Rafael venga aquí, no le digamos: Monseñor, sienta hasta su casa, porque ¿de quién es la casa? De él. Él es el obispo de esta diócesis, como lo fue Monseñor Hugo antes, como lo fue Monseñor Arrieta, y en su casa, para su cuidado, él pone hermanos sacerdotes por un periodo para servir. Presencia de la iglesia particular. Segundo, comunidad cristiana. Esto es muy interesante porque, voy a leer, aunque para muchos la parroquia es solo un templo o un lugar en el que se ofrecen una serie de servicios religiosos. A mí me da mucha gracia que a veces me llaman y me dice: Padre, ¿usted está en la parroquia? ¿A qué se refieren? ¿Que si estoy dónde? Que si, ni siquiera en el templo, si estoy en el salón parroquial, y ni siquiera en el salón parroquial, si estoy en la casa cural, ¿verdad? Entonces la parroquia es una comunidad, no es un templo, ¿verdad? Un lugar en el que se ofrece una serie de servicios. La verdad es que ante todo es una comunidad cristiana que encama todo el misterio de la iglesia. Entonces, ¿por qué es importante esta comunidad cristiana? Porque aquí se viven tres cosas. Primero, el misterio, los sacramentos. En la parroquia es donde se vive. Se vive la fraternidad. Lo segundo es importante, una insistencia. Si se vive el misterio pero no somos comunidad, entonces es una falta que tiene la parroquia. Se vive la fraternidad y se vive la corresponsabilidad. Eso significa que al vivir la fraternidad yo me siento también responsable de esta comunidad, y por eso ofrezco de mi tiempo para este servicio, para la catequesis, para vivir el misterio. Por eso ayudo materialmente y económicamente. Esto es parte de la comunidad cristiana. Quienes no entienden, quienes no viven la experiencia cristiana no van a entender esto. Piensan que esto es una tontera. Entonces, comunidad cristiana. Tercero, estable y pública. Son dos características puramente del lenguaje jurídico. ¿Qué significa estable? Estable significa que la parroquia estaba antes que ustedes y estará después de ustedes. Y usted mira a mí: no, padre, cuando yo llegué aquí esto no era parroquia, pero esto pertenecía a alguna parroquia antes. ¿A quién? A Tillo. Y a Tillo, antes de que fuera parroquia, pertenecía a otra parroquia, ¿verdad? La estabilidad. Incluso dice: pero padre, entonces, pero antes, cuando la Costa Rica no era la arquidiócesis no era arquidiócesis, bueno, era la diócesis de Costa Rica. Y antes que fuera la diócesis de Costa Rica, pertenecimos a la diócesis de Santo Toribio Mogrovejo, parece que nos dicen algunos documentos. Entonces es estable.
Algún día nosotros nos reunimos, todos los de la parroquia, y decimos, ya no queremos ser parroquia. Lo siento, nosotros no nos creamos a nosotros mismos. Hay una estabilidad. Y pública, justamente porque no es privada, no es de algunos, no es de un grupo, sino que es pública. Se celebra fe pública. No hay sacramentos privados, porque es público. Entonces mire estas dos características, estable y pública. ¿Ya están cansados? Faltan 24 puntos, ¿verdad? No, ya casi termino. Es una comunidad integral, y integral significa que aquí la parroquia la formamos altos, bajos, gordos, flacos, feos, lindos, hombres, mujeres, niños, adultos, nacionales, extranjeros, indocumentados, documentados, integral. Está formada por una gran diversidad. Y esta mesa es para todos. Esta mesa es para todos los bautizados. Incluso si hay alguien que no fuese bautizado, podría acercarse a la mesa si la comunidad parroquial lo prepara para que se acerque a la mesa. Entonces, integral. Territorial. Muy importante, es un territorio, ¿verdad? Una casa entre otras casas. Los límites parroquiales. Hay otras figuras que se llaman parroquias personales, que es una figura que se creó allí por una necesidad. Les pongo un ejemplo, espero no se enreden, porque estamos acostumbrados a las parroquias de territorio, ¿verdad? Al fin y al cabo, con el padre Fernando decíamos, bueno, de la calle de este lado allá es tuya, y de la calle de aquí, de este lado, es mía. Y de pronto después, bueno, de aquí para allá, este es, ¿verdad? Si estoy en Atillo Centro, si estoy, pues la idea es que siempre haya comunión, pero también la territorialidad. Y hay una figura que se llama parroquias personales. En algún momento, cuando yo me ordené, le pedí permiso a Monseñor que si me permitía estudiar chino. Mi soñaba en aquel momento de que, ya que mi papá era de China, poder ir a misionar a China un tiempo. Entonces Monseñor me dijo que primero me centrara unos 5 años en la diócesis, porque la diócesis había invertido, digamos, la compañía y dinero también, entonces yo le dije, bueno, está bien. Claro, a los 2 años ya me tenía de trabajo un montón que no me soltaba. Sin embargo, siempre estaba en mi corazón. A los 5 años que él me dijo, yo le volví a decir, Monseñor, permítame estudiar chino. Y si gusta, no me voy para China, sino, y aquí es lo que quiero decir, me nombra párroco personal de los chinos. ¿Qué es la figura? Es una parroquia que no tiene territorio, sino que tiene fieles. Entonces, por ejemplo, una persona que pueda atender a los chinohablantes, pueden ser creado una parroquia personal. Pero las parroquias que nosotros conocemos aquí son parroquias territoriales. Nuestra parroquia es un territorio, vivimos dentro del límite. Si usted vive allá, sabe que pertenece a la otra parroquia, y aquí no tanto para crear división, sino para poder administrar los servicios y saber a quién le corresponde o qué. Al final, pues no me permitió estudiar chino, ni tampoco me hizo párroco personal, sino que me hizo párroco de una parroquia. Y aquí estamos en la segunda parroquia. Una comunidad bautismal, porque todos la parroquia lo formamos los bautizados. Y es muy importante, un signo que yo no sé si son conscientes, solo debería haber una pila bautismal. Y la pila bautismal debería estar en el templo parroquial, porque la parroquia expresa esa maternidad, ¿verdad? Esta pila bautismal que adornamos normalmente para la vigilia pascual, con el tiempo pascual, nos recuerda que es bautismal porque es madre. La iglesia es madre. Comunidad eucarística, aquí estamos. La iglesia hace la Eucaristía hace la iglesia. Y finalmente una comunidad misionera, es la parroquia. Debería ser un lugar donde envía. Por eso recuerden estos días que enviamos a los monaguillos, que enviamos a nuevos ministros, que enviamos a nuevos, que enviamos a los misioneros de Alfa, que enviamos
renovamos el envío de los lectores, etc. Entonces, miren qué importante es la parroquia. Le damos gracias a Dios. 32 años de vida parroquial y antes de eso, también de vida pastoral, perteneciente a la parroquia de Atillo, y antes, y así. Estamos felices, de verdad, agradecidos por el Señor, por nuestra vivencia de parroquia. 2 cosas hemos dicho hoy. Una, cuidado volver la fe superstición. La superstición busca que Dios cumpla mi voluntad. La fe busca que yo cumpla la voluntad de Dios. Y segunda cosa, estas ideas que hemos dado sobre la parroquia. Que Dios bendiga a nuestra comunidad parroquial. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.